¿Te ha pasado alguna vez que estás haciendo algo, pero tu mente está en 1000 sitios a la vez? Estás comiendo, pero pensando en el trabajo. Estás escuchando a alguien, pero ya pensando en lo que le tienes que contar. Estás viviendo, pero un poco en automático. Y en medio de todo eso, hay algo dentro de ti que intenta decirte algo. Pero no lo escuchas. No porque no esté, sino porque no hay espacio. Hoy vamos a hablar de algo muy simple y a la vez muy transformador, el mindfulness. ¿Qué es realmente el mindfulness? ¿Cómo aplicarlo en tu día a día? Y algo que para mí es clave, ¿cómo puede ayudarte a conectar con tu intuición? Os cuento. Para mí esto me pasaba mucho. Y no te voy a decir que hoy en día no me siga pasando a veces eso de salir de casa y pensar, ¿he cerrado la puerta? ¿He desenchufado la plancha? O llegar a un sitio y no acordarme absolutamente nada del camino. Modo automático total. Y claro, por un lado, eso es fascinante. Es increíble que podamos hacer cosas sin pensar mientras estamos en otra historia. Pero en mi caso, esa otra historia siempre parecía como más importante. Preparando una reunión en la ducha, discutiendo con alguien en mi cabeza mientras cuelgo la ropa, haciendo cosas pero sin realmente estar ahí. No sé si a ti te pasa. El tema es que ese modo automático es una herramienta brutal del cerebro, pero cuando lo usamos el tiempo todo, deja de ser una herramienta y se convierte en una forma de vivir. Y mientras eran cosas pequeñas, ¿sabes qué? No me molestaba, pero empezó a molestarme cuando me di cuenta de algo. Ya no estaba disfrutando, ni siquiera las vacaciones, porque estaba en la playita y estaba pensando qué haríamos por la noche, o qué plan tenemos para mañana, o directamente en el móvil. Y ahí fue como, vale, algo no encaja, porque desde fuera todo parecía normal, pero desde dentro había un ruido constante. Y lo peor es que yo pensaba que estaba presente, no me daba cuenta de mis pensamientos. Mi mente iba a mil, mi cuerpo muchas veces iba detrás, tenso, como escribiendo un email con los hombros prácticamente en las orejas. Y claro, esto no es solo una sensación. Está más que estudiado que vivir así en piloto automático constantemente afecta a nuestra salud mental. Y yo lo viví con la ansiedad. Esa que aparece de repente o que te despierta en medio de la noche, las palpitaciones, la dificultad para respirar, presión en el pecho. Quien lo tuvo sabe bien que no es nada guay. Y fue ahí que empecé a practicar el mindfulness. Y no fue un cambio radical de un día al otro, pero algo empezó como a moverse. Y de hecho, esto me recuerda a algo bastante intenso, mi primer retiro del silencio, que suena muy bonito, muy zen, silencio, calma, paz, pero la realidad fue otra. El primer día fue horrible. Recuerdo estar haciendo la primera meditación caminando, sin móvil, sin distracciones, sin nada. Claro, es un retiro de silencio. Entonces estaba sola, conmigo y con mi mente. Y de repente todo empezó a subir, pensamientos sin parar, uno detrás del otro, sin espacio, sin descanso, como si alguien hubiera subido el volumen al máximo y no hubiera forma de bajarlo. Conversaciones enteras en mi cabeza, recuerdos, preocupaciones, escenarios que ni siquiera estaban pasando. Y esa sensación de no poder escapar de mí misma, de querer parar y no saber cómo. Y claro, yo había ido pensando que sería todo lo contrario, que estaría tranquila, en paz, presente, y lo único que quería era escapar. Pero no se puede escapar de uno mismo. Y ahí, en medio a todo este ruido, entendí algo. No es que antes no tuviera ese caos dentro, es que nunca había parado lo suficiente, como que para verlo.
Lo tapaba con distracciones, con trabajo, familia, amigos, con el móvil, con cosas de la vida. Pero cuando paras de verdad, cuando quitas todo lo que te distrae, todo lo que llevas dentro aparece. Y al principio, pues, fue muy incómodo, muy incómodo. Pero algo empezó a cambiar, y muy poco a poco, y sin darme cuenta. No porque mi mente se callara de golpe, sino porque dejé de pelearme con ella, ¿sabes? Y en medio de ese ruido empezaron a aparecer pequeños espacios, muy pequeños, momentos donde simplemente estaba, sin pensar tanto, sin intentar controlar nada. Y ahí, en esos pequeños momentos, empecé a sentir algo diferente. Como si por primera vez en mucho tiempo estuviera realmente ahí. Y fue cuando entendí que esto no va de hacerlo perfecto, ni de tener la mente en blanco. Va de quedarse, incluso cuando no es cómodo, incluso cuando hay ruido. Porque si te quedas lo suficiente, es como que algo dentro empieza a sentarse. Y es justo ahí donde empieza a aparecer una sensación de relajación profunda, una paz y algo mucho más sutil. Tu intuición, tu sabiduría interna. Y volver al día a día con esa idea. Al principio lo hacía muy simple. A veces me acordaba de parar, de notar la respiración, de darme cuenta de cómo estaba, de qué estaba pensando. Incluso me puse alarmas en el móvil, sí, para recordarme de estar presente. Suena un poco loco, pero cuando vas a 1000 es lo que hay. No cambió nada afuera, pero por primera vez en mucho tiempo estaba presente de verdad. Y eso es mindfulness. El darte cuenta, estar presente, observar sin reaccionar, sin analizar, sin juzgar. Mientras lavas los platos, en la ducha, en el metro, con lo que te parezca más fácil en ese momento, o sea, con tu respiración, que prestas atención en tu respiración o en los sonidos o lo que sea que esté pasando donde estés. Y aquí viene lo interesante, cuando haces esto a menudo y estás más presente, empiezas a escucharte y las sensaciones se vuelven más claras. No es que la intuición aparezca, es que yo dejé de taparla, le hice espacio. Y eso empezó a notarse en cosas muy pequeñas, como por ejemplo en mi cuerpo. Bueno, quizá no tan pequeñas, ¿no? Porque eran dolores que tenía que había normalizado, mi postura al sentarme, si estaba apretando los dientes o tensando los hombros sin darme cuenta. Empecé a poner más conciencia en lo que hacía. Y dicho todo eso, también quiero ser sincera contigo, porque yo hoy soy instructora de mindfulness, pero no es que ahora esté siempre presente. Sigo teniendo ruido, sigo dudando, porque no vivimos como monjes en contemplación, vivimos en ciudades, con trabajo, familia, horarios, problemas. Pero para mí la diferencia es clara. Ahora me doy cuenta antes, me doy cuenta cuando me voy y puedo volver. Y en ese pequeño espacio empiezo a disfrutar más de momentos que antes pasaban desapercibidos. Y ahí también ha aparecido esa sensación de estar más conectada conmigo, esa intuición que siempre ha estado ahí. Yo creo que no va de hacerlo perfecto, ni de estar siempre presente, ni de no perderse nunca en tus pensamientos, porque te vas a ir una y otra vez. Pero cada vez que te das cuenta, cada vez que vuelves, estás creando algo, un pequeño espacio donde puedes escucharte, donde no hay todo eso que te empuja constantemente hacia afuera, donde solo estás tú.
Y muchas veces eso que tanto buscas fuera, claridad, respuestas, dirección, empieza justo ahí, en ese momento sencillo en que paras, respiras y vuelves. Así que no se trata de añadir más cosas a tu día. Quizás se trata de estar un poco más presente en él. Si ese episodio ha resonado contigo y te ha acompañado, quédate, síguenos. Y si crees que a alguien le pueda venir bien este pequeño recordatorio, compártelo. Hasta la próxima.